Saludos, bienvenidos a Hare Krishna. Espero que se encuentren muy bien. Martes 21 de marzo y corresponde que leamos el texto 30. Vamos a encontrar un tema de lo más relevante, bastante central en toda la práctica devocional. Así que vamos a comenzar. Bienvenidos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vaikarikam Manojagye Deva Vaikarikadasham Digbatarka Prachetusvim Vanindro Pendra Mitrakam. La traducción es la siguiente. De la modalidad de la bondad, los 10 son el controlador de las direcciones, el controlador del aire, el dios del sol, el padre de Daksa Prayapati, los Asvinikumaras, el dios del fuego, el rey del cielo, la venerable deidad del cielo, el principal de los Adityas y Brahmaji, el Prayapati. Todos comienzan a existir. El comentario escrito por Srila Prabhupada es el siguiente. Vaikarika es la etapa neutral de la creación y Tejas es la iniciativa de la creación, mientras que Tamas es el despliegue completo de la creación material que se encuentra bajo el hechizo de la oscuridad de la ignorancia. La fabricación de, entre comillas, lo básico para la vida en fábricas y talleres, que se encuentra excesivamente resaltante en la era de Kali o en la era de la máquina, es la etapa cumbre de la cualidad de la oscuridad. Esas empresas manufactureras de la sociedad humana se encuentran en la modalidad de la oscuridad, debido a que de hecho no hay necesidad de los productos que allí se fabrican. La sociedad humana requiere principalmente de comida para la subsistencia, refugio para el sueño, defensa para la protección y algunos artículos para la satisfacción de los sentidos. Los sentidos son las señales prácticas de la presencia de la vida, como se explicará en el siguiente verso. La civilización humana está destinada a purificar los sentidos y se deben suministrar los objetos para la satisfacción sensual que sean absolutamente necesarios, mas no para agravar las necesidades artificiales, las necesidades sensuales artificiales. Comida, refugio, defensa y complacencia sensual son todos necesidades de la existencia material. Por lo demás, la entidad viviente no tiene esas necesidades en su estado de vida original, pura e incontaminada. Las necesidades son, así pues, artificiales, y en el estado puro de la vida no existen tales necesidades. Por ello, el aumento de las necesidades artificiales o el avance del desarrollo económico de la sociedad humana, que es la norma de la civilización material, es una clase de ocupación producto de la oscuridad y carente de conocimiento. La energía humana se malogra con esa ocupación, debido a que la energía humana está principalmente destinada a purificar los sentidos para ocuparlos en la satisfacción de los sentidos del Señor Supremo. El Señor Supremo, siendo el poseedor supremo de todos los sentidos espirituales, es el amo de los sentidos,
Hrishikesh. Hrishika significa los sentidos. Las conduce la dirección o los dictados de los sentidos y por lo tanto la civilización material es solo una clase de ocupación en la complacencia sensual. La civilización humana ha de tener como norma la curación de la enfermedad de la complacencia sensual, y uno puede lograr esto simplemente volviéndose un agente de la satisfacción de los sentidos espirituales del Señor. Nunca se debe hacer que los sentidos detengan sus ocupaciones, pero uno debe purificarlos, ocupándolos en el servicio puro de la complacencia sensual del amo de los sentidos. Esa es la instrucción de toda la Bhagavad Gita. Arjuna quiso primero que todo satisfacer sus propios sentidos con su decisión de no pelear con sus parientes y amigos, pero el Señor Sri Krishna le enseñó la Bhagavad Gita tan solo para purificar la decisión que Arjuna había tomado en pos de la complacencia sensual. Por lo tanto, Arjuna accedió a complacer los sentidos del Señor y así pues llevó a cabo la batalla de Kurukshetra, tal como el Señor lo deseaba. Los Vedas nos dicen que salgamos de la existencia de la oscuridad y avancemos por el sendero de la luz. Tasmai Mayotirgama. Por lo tanto, el sendero de la luz consiste en satisfacer los sentidos del Señor. Los hombres extraviados o los hombres poco inteligentes siguen el sendero de la autorrealización sin hacer ningún intento de satisfacer los sentidos trascendentales del Señor, mediante la prosecución del sendero mostrado por Arjuna y otros devotos del Señor. Por el contrario, ellos tratan de detener artificialmente las actividades de los sentidos mediante el sistema de yoga, o niegan los sentidos trascendentales del Señor en el sistema de jnana. Sin embargo, los devotos se encuentran por encima de los yogis y los jnanis, debido a que los devotos puros no niegan los sentidos del Señor. Ellos quieren satisfacer los sentidos del Señor. Los yogis y los jnanis niegan los sentidos del Señor tan solo debido a la oscuridad de la ignorancia, y así pues tratan de controlar artificialmente las actividades de los sentidos enfermos. Cuando los sentidos se encuentran enfermos, se ocupan en demasía del aumento de las necesidades materiales. Cuando uno llega a ver la desventaja de agravar las actividades sensuales, recibe el nombre de jnani. Y cuando uno trata de detener las actividades de los sentidos mediante la práctica de los principios yógicos, recibe el nombre de yogi. Pero cuando alguien se encuentra plenamente consciente de los sentidos trascendentales del Señor y trata de complacerlos, recibe el nombre de devoto del Señor. Los devotos del Señor no tratan de negar los sentidos del Señor, ni tampoco detienen artificialmente las acciones de los sentidos. Mas ellos ocupan voluntariamente los sentidos purificados en el servicio del amo de los sentidos, como lo hizo Arjuna, logrando así fácilmente la perfección de satisfacer al Señor, la meta última de toda perfección. Fin del comentario escrito por Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aquí. Yeah. Ok. Como dije entonces al inicio, aquí Prabhupada ya se detiene un poco más a desarrollar el punto de la necesidad de servicio devocional. Como veníamos notando desde versos anteriores, que Srila Prabhupada, acompañando cada verso, aporta un poco, dedica algunas palabras al tema técnico de la creación que se trae en estos versos, pero
hacia la segunda sección de los comentarios de cada verso, hace énfasis en el servicio devocional, ¿no? Aquí acaba de hacer lo mismo y se detiene un poco más. Habla de Hrishikesh y vimos en cuántas ocasiones se refirió a los sentidos, el hecho de que el Señor Supremo tiene sentidos, el hecho de que los devotos no detienen artificialmente las actividades de los sentidos, sino más bien ocupan sus sentidos, ocupan sus habilidades en complacer los sentidos del Señor Supremo, consiguiendo así, dijo él al final de este significado, logrando así esos devotos fácilmente la perfección de satisfacer al Señor, la meta última de toda perfección. Y como yo dije al inicio, es un tema muy relevante porque es el corazón mismo de la ciencia devocional. La intención misma, ¿qué es lo que se persigue con la ciencia devocional? ¿Qué es lo que, sí, cuál es el objetivo? El objetivo que aquí se mencionó, que es complacer a Krishna. Y en muchas ocasiones hablamos de esto, pero en realidad es demasiado relevante. Como dije, es lo más importante y por lo tanto requiere que prestemos atención y que hoy vamos a hablar unos minutos de ello, pero no es un tema que se puede, que se debería hablar solamente media hora y listo, sigamos con el siguiente, sino que es el tema central de la vida devocional y ese tema es complacer a Krishna. Como digo, no es nada nuevo, yo lo estoy mencionando aquí, pero no es nada nuevo. Ya lo sabemos, desde la introducción de la Gita fue presentado este tema, el complacer al Señor Supremo. Y todas las actividades que se realizan tienen por objeto eso. Y de hecho, la purificación del corazón, la purificación de nuestra vida, tiene por objeto eso, que lleguemos al punto de, como aquí Prabhupada lo mencionó, voy a volver al texto, una palabra clave que él mencionó al final de este verso. Prabhupada habló de los devotos, les voy a subrayar, y él dice, los devotos ocupan voluntariamente los sentidos en complacer a Krishna. En otras palabras, esta palabra clave aquí es voluntariamente. La idea es que llegue el punto en el que nuestro corazón esté lo suficientemente purificado para constantemente intentar voluntariamente complacer a Krishna. ¿A qué se refiere esto de voluntariamente? Voluntariamente indica que nosotros ponemos nuestra voluntad en esa actividad. ¿Qué es la voluntad? La voluntad podemos decirla que es como el deseo de actuar libremente. Voy a abrir el diccionario para que lo veamos. ¿Qué es la voluntad? Es la capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo que no. Así que el devoto con voluntad, de manera voluntaria, pone su voluntad, pone su libre deseo en querer servir al Señor. Voy a subrayar y Prabhupada dice, Tamas es el despliegue completo de la creación material que se encuentra bajo el hechizo de la ignorancia. O sea, en otras palabras, como lo vamos a ir a ver ahorita en el verso 23, en otras palabras, la idea que está presentando toda esta sección de versos es que todo lo que existe, todo lo que nos rodea, si bien es verdad, hay bondad, pasión e ignorancia, en realidad todo es un despliegue de ignorancia, como lo acabamos de leer aquí en las palabras de Prabhupada. Repito, Tamas es el despliegue completo de la creación material, y esa creación material se encuentra bajo el hechizo de la oscuridad de la ignorancia. Ahora sí vamos a retroceder al verso 23 y vamos a encontrar la misma idea. Al principio hay una transformación de las modalidades de bondad y pasión, y luego, dice el verso, debido a la modalidad de la ignorancia, se despliega la materia, su conocimiento y las diferentes actividades. Es debido a la ignorancia, a la cualidad de la ignorancia que se genera esto. Texto 25. De la oscuridad del ego falso, una vez más se habla de la oscuridad. De la oscuridad del ego falso se generan el primero de los 5 elementos, el cielo. Texto 26.
Después del cielo, esto lo leímos ayer, después de que el cielo se transforma, aparece el aire, el fuego, el agua y la tierra. Pero el cielo inicialmente se transforma ¿de dónde? De la oscuridad del ego falso, dice el texto 25. Vamos a volver al texto 30, estoy entrando aquí ahora. Tamas es el despliegue completo de la creación material que se encuentra bajo el hechizo de la ignorancia. El mundo material es ignorancia, todo. A pesar de que podamos ver cosas buenas, cosas agradables, y a pesar de que encontremos cosas agradables, en sí el universo material es un lugar de ignorancia. ¿Y por qué entonces todo es ignorancia? Sí, pero al mismo tiempo vemos que hay cosas en bondad. Y la respuesta a eso es que todo está en ignorancia hasta que y a menos que nosotros ocupemos todo en servir a Dios. De allí pueden haber cosas muy bellas, experiencias muy lindas, etcétera, pero a menos que esas cosas agradables sean vinculadas con el Señor Supremo, aún así el alma permanecerá en la ignorancia. Es el punto que hay aquí detrás de de estos versos. Toda es ignorancia a menos que uno se ocupe en servir al Señor Supremo, tal como Prabhupada lo habla aquí, en complacer de manera voluntaria, que uno ponga su voluntad, su capacidad de decidir libremente, uno la ponga en querer complacer a Dios. Y, y aquí estamos hablando de un nivel, no solamente estamos hablando de que yo me vuelva una persona religiosa, porque yo podría decir, bueno, yo voy a hacer bhakti yoga, o voy a hacer bhakti voy a hacer un yoga para vincularme con Dios y por lo tanto voy a estar todo el tiempo en un vínculo con Dios. Pero cuando decimos vincularme con Dios o acercarme a Dios, ese es un nivel distinto a decir servir al Señor Supremo, intentar complacerle. Porque yo pudiera acudir a una religión, pudiera acudir al templo, y puedo acudir, y en un sentido es natural que así suceda, que yo puedo acudir y realizar muchas actividades devocionales, pero todavía en mí no ha aflorado fuertemente el deseo de complacer a Dios, de que estoy haciendo esto para agradarlo a Dios. Y se espera que lleguemos a ese punto. Y una vez llegados a ese punto, Prabhupada habló aquí de la perfección de la vida. Todo lo demás, todo lo demás en un sentido es ignorancia. Tenemos que hablarlo así. Aquellos, yo no conozco la audiencia, no los conozco a ustedes de manera personal. No sé cuál sea su situación actual, pero en general todos tenemos aspiraciones de diferentes tipos y anhelos y deseos. Y estrictamente hablando, todas las aspiraciones que están desvinculadas con Dios son ignorancia. El alma en sí, en el fondo, ¿qué es lo que somos? El alma lo que necesita es acoplar sus actividades como Prabhupada lo puso aquí de manera muy interesante, él cómo lo definió. A ver si lo puedo encontrar rápido. Él habló de un cooperador, como uno mismo, cooperando para el placer del Señor Supremo, ¿no? Bueno, voy a dejarlo. De nuestras actividades, el alma en sí está buscando ser simplemente un cooperador con el placer del Señor Supremo. Y nosotros tenemos, y- tenemos una lista de diferentes aspiraciones, anhelos, en una lista grande que podemos hacer, grande o pequeña, porque no somos almas puras, porque estamos condicionados de alguna manera u otra. En esa lista que hagamos de aspiraciones, vamos a encontrar que en esa lista hay puntos en los cuales hay completa malla. Aspiro a que si puedo tener suficiente dinero voy a ser feliz. Aspiro a que si puedo tener suficiente influencia voy a ser feliz. Cada quien tiene aspiraciones diferentes. Pero en realidad, hablando estrictamente, el Bhakti busca que nuestra aspiración principal sea cómo puedo complacer al Señor Supremo. Que mis planes estén pensados que de tal manera que yo sé que en el futuro, ya sea un futuro cercano, medio, próximo o lejano, que yo tenga contemplado en mi cabeza cómo voy a hacer para mantener mi servicio devocional en el futuro, cómo voy a hacer para complacer a Krishna en el futuro. Y hoy por hoy también, claro, pero
podemos sondear en nosotros mismos, porque todos tenemos planes, como digo, en qué medida mis planes hacia futuro están pensados y estoy haciendo un esquema y tal, pero Krishna está incluido allí. ¿Estoy contemplando cómo voy a proteger mi vida devocional en el futuro? ¿O solamente estoy ilusionado, eh, influenciado por la oscuridad, pensando que en el futuro, si tengo esto, voy a ser feliz? Pero no estoy incluyendo a Krishna. Y en realidad es para eso el servicio devocional. Porque el servicio devocional no solamente es para encontrar un poco de paz y estar un poco tranquilos y estar con bienestar. Esas son cosas que ocurren sin duda con el servicio devocional. Pero en sí, esos grandes acharyas, Srila Prabhupada y todos los grandes acharyas, el maestro espiritual y Krishna buscan llevarnos a la perfección más elevada que existe. El detalle es que por diferentes razones es posible que yo esté contento simplemente con que alcance un poquito de paz y un poquito de estabilidad y tengo unas buenas amistades y llevo una vida un poco en bondad. Pero el Bhakti no solo quiere llevarnos hasta ahí, sino llevarnos a más arriba todavía. Y para ello hace falta que despierte en nosotros el deseo voluntario de querer complacer a Krishna. Y una vez hecho eso, cuando el alma de manera voluntaria desea e intenta complacer a Krishna, se da cuenta de que ella no necesita ser un erudito grande para complacer al Señor. En otras etapas yo puedo pensar de que es que no complazco a Krishna porque no tengo buena memoria, porque no conozco los versos en sánscrito, pero eso es irrelevante. Puedo complacer a Krishna siendo un iletrado, digamos, sin saber leer incluso. O yo puedo también esperar a que yo voy a complacer a Krishna cuando sea capaz de hacer muchas cosas para Krishna, cuando sea capaz de fundar esto, de hacer esto otro. Pero ni siquiera hace falta ser un superhéroe, una superestrella. Simplemente hay que tener el deseo voluntario y la sinceridad para complacerlo a Krishna. O Krishna, yo quisiera tener mucho dinero para ofrecerte esto otro, pero yo las cosas que tengo a mano las puedo ofrecer con completa devoción. Yo puedo hacer un voto, por ejemplo, de ofrecer todos los días con plena devoción a mi mejor esfuerzo un vaso de agua. Y nadie, ni por ley, ni porque está escrito en alguna ley, ni por moralidad, nadie puede venir a decirme que mi ofrenda es mala. Porque de hecho Krishna dice que si alguien me ofrece un vaso con agua, yo lo aceptaré. Entonces, no hace falta aspirar a tener millones para entonces complacer a Krishna. Puedo ofrecer todos los días como un voto, incluso un vaso de agua, una flor todos los días. Yo no sé cómo, pero cada semana voy a conseguir un bouquet, como se dice, un ramo de flores con 7 flores para ofrecer una flor al día a Krishna. Y esa ofrenda con plena devoción, con el deseo voluntario de servir a Krishna, esa es ahí a donde buscamos llegar y no necesariamente como podemos llegar a pensar que en el futuro, cuando tenga tanta cantidad de dinero, voy a ser capaz de complacerlo a Krishna porque voy a comprar muchas flores o muchas frutas agradables y sabrosas y caras. Eso en un sentido es maya. Podemos complacer a Krishna inmediatamente ya, desde la posición en la que estemos. Y de vuelta, el Bhakti busca llevarnos a eso. No hace falta, sí, ser una persona experta, por ejemplo, es que cuando yo me vuelva experto en cocinar para los devotos, o en hacer esto, o en hacer lo otro, no hace falta ser experto en ningún área. Hace falta la devoción, la sinceridad y el deseo voluntario. Pero entonces, Prabhu, si hace falta el deseo, yo no tengo ni siquiera el deseo de servir a Krishna. Bueno, para eso existe algo llamado como Vaidhi Bhakti. Está el Bhakti completamente puro y espontáneo del que estamos hablando. Y luego está el Vaidhi, lo cual significa que Krishna, yo no tengo el deseo, no es que me despierto todos los días de, tratando de descubrir qué cosa puedo hacer para agradarte, Krishna, pero me gustaría llegar allí. Por lo tanto, sigo las normas del servicio devocional y canto mis yapas, asisto al kirtan, leo los libros, trato de estudiar, con el deseo de que todas estas cosas me purifiquen el corazón y gradualmente en mi corazón surja el deseo firme, inamovible de querer complacer a Krishna. Y cuando surja ese deseo me voy a dar cuenta de que nada detiene
porque Krishna está allí todo el tiempo. Cuando surge de verdad el deseo de complacer a Krishna, Krishna dice, si alguien me sirve con amor y devoción, yo correspondo, yo reciproco. Por lo tanto, cuando surja ese deseo en el corazón, o mejor, ya existe sin duda, pero a medida en la que se fortalece ese deseo, entonces descubrimos que podemos servir a Krishna ya. Lo único que necesitamos no necesitamos recursos para servir a Krishna, solo necesitamos un recurso único, que ya lo tenemos, solamente hay que fortalecerlo. Y ese recurso único es la devoción. No necesitamos dinero, no necesitamos nada. Obviamente que, como aquí Prabhupada dijo, se requieren tantas cosas para la vida. Se requiere un lugar donde dormir, donde necesito tener una residencia, necesito tener cierta estabilidad económica, necesito tener salud, indudablemente. Y todas esas cosas, en la medida en la que el deseo de servir a Krishna se fortalece, todas estas cosas se vuelven, y se espera que nosotros lo hagamos así, que todas esas cosas se vuelvan herramientas para satisfacer nuestro deseo de servir a Krishna. Y cuando, repito, cuando hay ese deseo de servir a Krishna, se puede experimentar la plenitud más completa del alma, estar en contacto con Rishikesh, con el amo de los sentidos. Podría dar la impresión de que, ok, hay que complacer únicamente a Krishna. ¿Eso quiere decir de que tengo que descuidar todo lo demás? Y la respuesta es que no, la respuesta es que no quiere decir de que tengo que descuidar mi salud, mi carrera, mis hijos, mi familia, para solamente complacer a Krishna, sino más bien al contrario, servir de la mejor manera a mi carrera si estoy estudiando, mi familia, mis hijos, cuidar de mi salud de la mejor manera, solamente que ofrendando eso a Krishna. Eso es todo. Es simple, pero en realidad la puesta en práctica no es tan simple porque, bueno, a veces nosotros complicamos mucho las cosas. Vamos a terminar con la lectura de este verso, 18:46 de la Gita. Krishna dice, por medio de la adoración del Señor, hay que adorar al Señor, quien es la fuente de todos los seres y quien es omnipresente. El hombre o la persona puede lograr la perfección a través de la ejecución de su propio trabajo. O sea que aquí no estamos hablando de que uno se vuelva un monje y que olvide todo, sino al contrario, lo que uno ya está haciendo, las labores que uno tenga, simplemente ofrendándolas al Señor Supremo. Y bien, qué interesante lo que Prabhupada dice en este comentario, muy, muy interesante. Y aquí Prabhupada va a incluir a Hrishikesh, el mismo nombre que fue incluido en el verso de hoy. Miren lo que dice Prabhupada, qué interesante. Todo el mundo debe pensar que Hrishikesh, el amo de los sentidos, lo ha puesto en determinado tipo de ocupación. Y uno debe adorar a la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna, con el resultado del trabajo al que se dedica. Si uno siempre piensa de esa manera con plena conciencia de Krishna, entonces por la gracia del Señor se vuelve plenamente consciente de todo. Increíble, ¿eh? Prabhupada está dando aquí un tip de lo más práctico. Él dice, todo el mundo debe pensar que aquí estoy con estas ocupaciones porque Krishna me puso aquí. Por lo tanto, voy a hacer mi mejor esfuerzo para cumplir bien todas mis responsabilidades en este entorno como una ofrenda al Señor Supremo. Y dice Prabhupada, termina diciendo, adorar a Krishna con el resultado del trabajo al que se dedica, dar el mejor resultado posible. Si uno siempre piensa de esa manera, con plena conciencia de Krishna, ¿qué significa eso? Con plena conciencia de lo que quiero es complacer a Krishna. Él me puso aquí, con estas responsabilidades que tengo en la vida. Y mi aspiración principal deberá ser, entonces, mi aspiración central es complacer a Krishna con estas actividades que realizo. No necesito volverme, como dijimos, un experto en esto, no necesito volverme una persona adinerada, no necesito volverme un erudito, necesito simplemente darle más fuerza a ese deseo en mi corazón de voy a hacer mi mejor esfuerzo a donde sea que esté
para meditando en que voy a complacer a Krishna. No solamente como un moralista de hacer las cosas bien, sino complacer a Krishna. Y ese es el estado más alto de la práctica devocional. Y como dije, por ser un tema tan relevante, hay muchas otras consideraciones que giran en torno a esto, de las cuales hoy no vamos a hablar más. Quisiéramos, yo de mi parte, pero pienso que el verso va a seguir, los otros versos van a posiblemente seguir hablando del tema y nosotros aprovecharemos para ahondar un poco más. Pero en esencia es eso, la importancia de voluntariamente servir a Krishna, y no solamente servir, sino porque uno pudiera servir de manera automática, servir con el deseo genuino y voluntario de querer agradar a Dios, de que estoy cantando y sé que Él me está escuchando, voy a cantar para Él. Cuando estoy cantando el kirtan, sé que cuando estoy cantando los yapas, Él me está escuchando, voy a cantar para Él, voy a rezar mi rosario para Él. Y así todas las demás actividades, con esa conciencia, esto es para complacer a Dios, para que Él se sienta complacido conmigo. Y todas las cosas en la vida se pueden hacer así. Voy a sacar la basura porque hoy es el día en el que el- el- la gente que recoge la basura pasa por aquí. Bueno, voy a sacar la basura, que es una actividad tan irrelevante en un sentido, para complacerlo al Señor Supremo, porque este lugar, este espacio en el que vivo es del Señor Supremo y se lo mantengo limpio para el placer de Él, porque es suyo. Por lo tanto, hoy, en el acto de sacar esa basura, yo medito en el placer de Él. Y así todo es muy simple en un sentido. Es ahí donde busca llevarnos el Bhakti. No solamente volvernos personas religiosas, sino agradar a Dios todo el tiempo con todo lo que hagamos. Muy bien. Que tengan un bonito día. Hoy estamos en martes, entonces vamos a continuar con la lectura de la Gita en la tarde. Así que nos vemos más tarde. Hare Krishna.